Bienvenidos a un nuevo video en donde tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestro querido doctor, el doctor Julio Figuereo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. ¿Y tú? Qué bueno, todo bien, gracias a Qué Dios. bueno, qué bueno. Doctor, cuéntanos cuál es su especialidad, en qué se especializa. Yo soy otorrinolaringólogo. ¡Ey! A que ustedes no saben decir eso, díganlo ahí, díganlo a ver si ustedes saben. La vez que yo aprendí a decir eso, yo me sentía, tú sabes, ultra plus, Realizada. plus, claro, porque es complicado de Sí, decir. es complicado. Doctor, ¿y dónde podemos encontrarlo? Yo estoy en el Centro de Diagnóstico Vista del Jardín, a 27 de febrero, y estoy en la Clínica del Vértigo, Audición y Voz, en Clipa, eso es en Los Prados. Duro, ¿y en qué, o sea, qué día usted labora? En Cliva, en Los Prados, yo estoy los miércoles en la tarde y los viernes en la mañana, Ok, a partir de las 8 de la mañana, y en la tarde a partir de las 2 de la tarde. ok, Y en el Centro de Diagnóstico Vista del Jardín estoy los lunes y los jueves a partir de las 5 de la tarde, para las personas que no le dan el chance del trabajo, del el trabajo. tardecito. Entonces ahí en la tardecita estamos hasta que haya trabajo. Y los martes y miércoles en la mañana, a partir de las 9 de la mañana. Ok, ya ustedes saben, agenden su cita con el doctor para que se sanen esos oídos y esa garganta y todo eso. Doctor, ¿qué le parece si empezamos de Vamos una arriba, vez? claro. Vamos allá, entonces, la primera preguntita es, ¿cuál es el error más común que la gente comete con sus oídos y qué puede dañarlos sin darse cuenta? Uf, mira, no te puedo decir que hay uno solo. El más común, más frecuente, es que la gente se limpia los oídos. Ese hisopo, ese pincho, esa pluma, Ese gotica sí, ahí, que se siente bien sí, cuando uno se se rasca un rasca. poquito. Pero eso es súper peligroso y trae muchos problemas. Ese es el más común. Pero otro también que es muy, muy común es la exposición a ruidos constantes. Sí. Entonces, porque eso daña la audición de una forma permanente. Y entonces ya tú imaginas, cuando pierde uno de los sentidos, lo difícil que se torna nuestra vida. Entonces, eso es muy, muy común también. Bien, la siguiente pregunta ¿es verdad que usar audífonos todos los días puede provocar pérdida auditiva? Y si es así, ¿cómo puedo saber si ya me está pasando? Ok, sí, mira, usar audífonos todos los días, pero yo le agregaría ahí de forma inadecuada. Ok. ¿Por qué? Porque la exposición a sonidos a altos decibeles, o sea, que es muy fuerte, te va matando las células auditivas. Entonces, cuando tú te expones a ruidos constantes por mucho tiempo, eh, o corto tiempo, pero a muy altos decibeles, eso te afecta el oído. Ok. ¿Qué es lo que uno recomienda en ese caso? Que uno utilice los audífonos, tú lo bajas a la mitad y después cuando ya tú bajas a la mitad, bájalo un cuarto. Y eso ahí tú, y no exponerte a más de una hora ya con ese sonido de una forma ya moderada. O irlo subiendo gradualmente hasta que tú puedas escuchar y entender. O sea, que pueda escuchar y entender Entender, eso, ok. aunque tenga que esforzar un Un poquito. poquito. Pero que no sea que me esté ahí. Exacto, porque entonces la exposición por mucho tiempo a altos decibeles, eso te causa ¿Y daño. cómo puedo identificar si ya estoy comenzando con el problema Entonces, entonces? tú identificas si estás comenzando con el problema cuando el que está al lado tuyo siempre dice, ¿qué? Tú estás, ¿qué? No entendiste qué es lo que te dice. O cuando empiezas a sentir un ruido. Ese ruido que dicen de que están hablando de ti. Ajá. Ese pi, ese que se llama tinnitus o acúfeno. Ya cuando tú estás empezando a sentir eso, eso mayormente es un indicativo de que la audición está bajando. Ok, muy bien. La otra pregunta dice, muchas personas dicen, yo escucho bien, pero en realidad tienen pérdida auditiva. Ujú. ¿Cuáles son las señales silenciosas que esta persona puede tener ya fuera de lo de los De audífonos? los audífonos, exacto. Exactamente. Mira, siempre va un familiar que dice, yo tengo que repetirle mucho las cosas. Ujú. O el mismo paciente te dice, yo tengo que estar preguntando, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Qué? ¿Qué? Y siempre se quejan de que yo nunca entiendo nada. Eso es un signo súper básico.
que no debemos de perder en cuenta. Cuando estamos en lugares, por ejemplo, en reuniones, y el sonido te aturde, tú tienes dificultad para entender qué es lo que se está hablando, también. Eso es una Una señal señal. de que algo no está bien. Aunque tú entiendas que Que tú estás estás escuchando escuchando, bien, que estás escuchando exactamente. bien. Cuando tú escuchas, estás en una actividad o en un lugar y escuchas los sonidos, pero no logras discriminar adecuadamente qué es lo que estás escuchando. Ok. También eso es un indicativo. Entonces, muchas veces dicen, no, no, yo escucho bien, pero no entienden qué es lo que están escuchando. Entonces, eso es también muy, muy común. Ok. La siguiente pregunta es, ¿dormir con el abanico o el aire acondicionado realmente enferma la garganta o es un mito? Eso es una pregunta muy frecuente. Mira, hay personas que sí eso le afecta porque ya tienen una condición de alergias o sea, que ya está ahí. Y entonces cuando se exponen al abanico directamente, pues eso le produce irritación y demás. El abanico en sí no es el problema. El problema es quizás cómo tú mantienes ese abanico. Si Claro, tú porque un lo, abanico que te lleno que, de que te polvo, lleno de polvo. cuando tú lo prendes, Exacto. Generalmente obviamente. el aire es menos problemático porque tiene su filtro. Entonces hay menos como problema ahí. Pero de que el abanico directamente sea una causa de problemas de garganta, no. Sino que por el aire frío, ya la condición que uno tiene, que el paciente puede tener de alergia y eso sí. Ok. La otra pregunta es, ¿qué tan peligroso puede ser ignorar un ronquido fuerte cuando deja de ser normal? Ok. Lo primero es que el ronquido no es normal, sea fuerte o no fuerte. Roncar no es normal. Así que usted, persona que ronca, no es normal, o No sea, es eso no normal. es normal, porque eso lo hemos normalizado bastante. Claro, O sea, muchísimo. incluso nos burlamos del que ronca, ¡ah! Sí, Ese sí. ronca pila. Y nos reímos Entonces, de eso. entonces, si ya tú estás roncando, o sea, hay algo que está Te mal. digo que está mal. Eh, entonces, es importante porque el hecho de que tú estés roncando quiere decir que tus vías aéreas en alguna parte del trayecto se está colapsando. Ok, Entonces, al cerrarse, la vibración del tejido hace que tú ronques. ok. Y el ronquido puede ser simplemente ronquido, que ya está mal, pero también puede ser eh, una señal de que hay alguna otra afección que sí es un problema, por ejemplo, la apnea del sueño. Entonces, sí, es muy grave. Ok. Así que yo te sabe, si usted está roncando, cita con el doctor. La otra pregunta dice, ¿cuál ha sido el caso más impactante que usted ha visto en consulta relacionado ya sea con los oídos, con la nariz o con la garganta? Wow, escoger uno es Está difícil, pero difícil. bueno. ¿Puede Eh, decir dos, cualquier cosa? Dos, ok, mira. Me ha tocado en pacientes con afecciones de oído, que lo estábamos hablando ahorita, Ujú. lo que se llama una miasis. La miasis es cuando hay una infección o una colonización de larvas. O sea, una mosca se posó, dejó huevitos y crecieron gusanos. Entonces, eso ocurre cuando hay una infección maltratada y entonces las moscas se posan y dejan los huevitos ahí. Eso es difícil de tratar, es incómodo para el paciente y para el médico también, pero sí me ha tocado ya en varias ocasiones. De, de nariz, los niños que se introducen objetos extraños, tú te encuentras todo tipo de cosas. Cuando yo era chiquita, yo me enteré unas semillas de De naranja naranja, en la nariz y me las sacaron con una pinza de uñas. ya tú sabes. Entonces, cuando yo estaba chiquito también yo hacía muchísimo eso. Ay, que Eso cuando uno es es, eso es chiquito no parte cuenta tanto. del niño, o sea, hay algunos que exploran más que otros y pues sí, eso Cosas, ocurre. cositas que pasan.
Bien, la otra pregunta nos dice, ¿es cierto que limpiarse los oídos con hisopo puede empeorarlo todo? Claro, porque como hablamos anteriormente, cuando tú te limpias el oído con hisopo o con cualquier otra cosa, haces más propenso, o sea, tú le estás quitando la protección a tu oído. Entonces, hace que tu oído sea más vulnerable a las infecciones. Y lo que he visto que ya las personas que tienden a limpiarse por muchos años ya no producen el cerumen. Ya ese oído se queda seco, siempre le pica, se infectan con frecuencia. Entonces, es un problema. El oído no debe de limpiarse. El oído debe de limpiarse solo. Ok. O sea, solo debe de salir poco a poco el cerumen y lo que ya se puede ver, entonces eso sí Pero se que tú te vas a limpia, se retirar. va a retirar. Pero introducir objetos para limpiar el oído no es lo correcto. Ok. Porque algunas personas viven congestionadas aunque no tengan gripe. Es una pregunta muy importante. Porque los procesos alérgicos, las personas que son alérgicas, atópicas, eh, tienden a producir, o sea, la reacción alérgica produce inflamación. Entonces, esa inflamación que afecta a las estructuras que están dentro de las fosas nasales no permiten el flujo de aire constante. Y dicen, yo siempre tengo gripe, pero no es gripe, es que está inflamado. Tiene gripe, pero no tiene dolor de cuerpo, no está tosiendo, no tiene fiebre. Entonces, no es gripe, esa es inflamación de las fosas nasales eh, que se podría confundir o se pudiera traducir como una gripe, pero realmente son manifestaciones alérgicas, inflamaciones que pueden ser producto de alergias al polen, a ácaros, a las cucarachas, a alimentos, eh, detergentes, olores, o sea, distintas cosas que muchas veces no identificamos. Entonces, generalmente esos pacientes que vienen diciendo, yo siempre estoy con una gripe, Una gripe que no se me que no se me quita. quita, estornudando y siempre congestionado, con mucho moco, generalmente están ligados a procesos alérgicos. Ok. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué hábitos diarios están destruyendo nuestra voz sin que nos demos cuenta? Muchos. Dormir mal. Si no descansamos, nuestra voz va a ser afectada. Algunos alimentos también y horas de las comidas, porque producen reflujo, producen inflamación, también afecta nuestra voz. Gritar, o sea, no modular nuestra voz, eh, abusar de la voz. Yo siempre recomiendo las personas que tienen la voz como su herramienta de trabajo, deben de educar su voz. No solamente los cantantes, o sea, los maestros, locutores, los maestros de ceremonia, maestros de canto, cantantes, todos los que utilizan su voz como herramienta de trabajo deben de educar su voz, porque esa es tu Esa es tu herramienta, tú herramienta, tienes claro. que saber cómo tú lo vas a usar. Las personas que les gusta cantar y que van a iniciar una carrera de canto o simplemente Por hobby, por les hobby, gusta diversión, hacerlo. antes de empezar una clase de canto, debe de revisarse. ¿Por qué? Como protección hacia ellos mismos y también los maestros de canto deben de remitir al paciente. No, 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 espérate. Vamos a empezar la clase, pero primero tú me traes un certificado diciendo que Claro, todo que está todo bien. está bajo control, Porque todo cuando está viene a ver, bien. eso puede incluso decir, no, pero yo estaba bien y Y, empezamos la ajá, clase fue culpa del culpa del maestro, maestro, claro. con estos ejercicios que empezamos. Entonces, tú no sabes con qué te vas a encontrar si no hay un chequeo. Entonces, eso es muy importante, muy Ok. importante. Bien, la siguiente pregunta nos dice, hay personas que viven cansadas y no saben que el problema está en la respiración al dormir. ¿Cómo puedo identificarlo? Ok, el ronquido, eso es básico, aunque hay pacientes con alteraciones de la respiración inducidas por el sueño que no roncan.
Ok. pero eso es un porcentaje muy, muy pequeño. Pero tú identificas la dificultad al respirar durante el sueño con el ronquido. Si es un ronquido que se puede escuchar, o sea, que no es simplemente una respiración forzosa, eso aumenta la probabilidad de que haya una alteración del sueño. Si es un ronquido que se escucha fuera de la habitación, eso también es definitivamente una indicación de que hay alguna alteración. Si tú te estás levantando varias veces al baño a orinar, eso también es una indicación de que hay una alteración en la respiración del sueño. Podría ser. Aumenta Claro que hay otros factores que te pueden producir eso, pero eso es vital. Las personas que se levantan con dolores de cabeza frecuentes, las personas que tienen sueño durante el día, que fácilmente se duermen en una sala de espera, En o la viendo una película, clase. o leyendo un libro, o siempre están con bajo ánimo, baja productividad en el trabajo. Todo eso es indicativo de que hay una alteración, o que puede haber una alteración en el sueño y que puede ser de causa respiratoria. Entonces, todo eso nosotros debemos de ponerle atención, porque el problema no es que simplemente no puedo descansar, sino todo lo que puede acarrear esa condición, o sea, hipertensión arterial, infartos al miocardio, enfermedades degenerativas nerviosas, diabetes De y mucho todo, un más. conjunto de Ujú. muchas cosas que no queremos, que porque no queremos que nos pasen, tenemos Claro, que tenemos que tratarlo a tiempo, tratarlo. claro que sí. Ujú. Para eso tenemos al doctor, su consulta, ya saben. La siguiente pregunta es, muy importante de hecho, ¿qué tan grave puede llegar a ser una sinusitis mal cuidada? Gravísimo. La sinusitis puede incluso producir infecciones dentro del sistema nervioso central, o sea, ya en el cerebro. Recordemos que o sea, la cabeza es una estructura bien pequeña con muchos componentes. O sea, tiene demasiadas estructuras dentro de la cabeza. Y está todo muy, muy pequeño, o sea, y no hay forma para dónde ir. O sea, una infección de la nariz te puede invadir el ojo fácilmente, puede invadir el cerebro si es maltratado. Entonces, todas esas componentes que están en la cabeza no tienen un drenaje hacia afuera, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando hay una sinusitis que no está adecuadamente tratada o que se complica, eh, la vía hacia donde va a ir es o hacia arriba, hacia el cerebro, o hacia los órganos contiguos. Entonces, hay muchos pacientes que llegan ya cuando se complica esa sinusitis y ya ha afectado la órbita, o sea, tiene el ojito afectado, eh, y entonces ya ahí se complica mucho más el tratamiento para esos pacientes. Bien, la siguiente pregunta es, y ojo con esto, en redes vemos muchos remedios caseros para los oídos y para la garganta. ¿Cuáles considera usted que podrían ser los más peligrosos? O uno de los más Sí, mira, peligrosos. yo soy muy pro remedios naturales, siempre y cuando tú tengas ya la conciencia de lo que estás haciendo. Ok. Y para tener la conciencia de lo que estás haciendo, necesitas ir a ver al médico. Entonces, que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, oído, que es muy frecuente. Sí, tengo una infección, me voy a echar una infusión de orégano poleo, pero tú no sabes, claro, el orégano tiene propiedades buenísimas que pueden funcionar como antibacterial. O sea, pero, ¿y si lo que tengo es una perforación del tímpano? ¿Cómo lo sé? Exactamente. Entonces, me estoy echando una sustancia que puede ser que tenga las propiedades adecuadas, sí, perfecto, pero que no es lo que necesito en el momento. Me estoy echando una sustancia que tiene las propiedades adecuadas, pero como lo preparé, yo no tengo la capacidad para prepararlo de una forma que sea La adecuada, la estéril, correcta, que esté que esté bien, bien bien, bien hecha, hecha. exacto. Entonces,
eso no estoy diciendo que sea, que está proscrito, o sea, que eso es, hay que eliminarlo, no, no, o sea, lo que estoy diciendo es que siempre debe de ir a la par con el tratamiento médico, con la observación médica, con la evaluación previa. Porque lamentablemente, o sea, las personas no conocen de este tipo o sea, las alteraciones que están pasando en el momento y pueden colocarse alguna sustancia que en vez de ayudar haga más daño. Entonces, no es que estoy en contra y no es que, mira, esto es bueno o es malo, pero quizás no es lo que tú necesitas en el momento porque hay otras alteraciones que están produciendo lo que tú estás sintiendo. Entonces, decirte, mira, esto sí, esto no, es un poco, o sea, sería injusto. Lo que yo sí te puedo decir es que siempre la evaluación va primero. Ok, y siempre de la mano del doctor. De doctor, sí, siempre. La siguiente pregunta es, ¿qué síntomas nunca debemos ignorar porque podrían indicar algo más serio? Síntomas que nunca deberíamos de ignorar. Mira, mareos y vértigos. O sea, si usted se mareó, es un mareito. No estoy diciendo del mareo que me paré y me mareé Ujú. y no vuelve a pasar. Eso le puede pasar a cualquiera. Ahora, si usted está viendo que eso es continuo, eso no puede ignorarlo. Los dolores de cabeza continuos tampoco. La congestión nasal continua no debe ser ignorada. La pérdida de audición, sensación de oído tapado, es súper vital que no se ignore. Yo estoy viendo últimamente muchos pacientes que llegan con sensación de que, mira, que hace 2 semanas sentí el oído tapado, pero no tuvo gripe, no está congestionado, pero se tapó el oído. Hay algo que se llama sordera súbita. Ya como, si tú no atendiste eso en las primeras 72 horas, la probabilidad de tú recuperar tu audición disminuye bastante. Mi Entonces, madre. cualquier sintomatología de molestia en el oído que tú sientas que ha disminuido tu audición, eso es urgente que se atienda. Bien. La siguiente pregunta nos dice, si usted pudiera darle un solo consejo a las personas para cuidar su audición y respiración por el resto de su vida, ¿cuál sería? Ok, dos consejos. Da- Ok. Número uno, tener un estado físico bueno, general. Esa es la base de todo tratamiento. O sea, si tú eres hipertenso, pero no te cuidas de la presión, te puede afectar el corazón, pero también te va a afectar los otros órganos, o sea, oídos, ojos, todo lo otro. Si eres diabético y no mantienes tus niveles de glicemia eh, adecuados, eso te afecta la vista, te afecta la audición, te afecta la circulación. Todo lo que vaya a afectar a tus órganos en general, así mismo afecta el oído, afecta la garganta, afecta la nariz. Eso es número uno. Número dos, eh, audición, no exponerte a ruidos innecesarios. O sea, esos kitipó, ese bullicio, Esa esos bulla audífonos ahí. constantes, eh, eso es fatal para tu audición. Bien, y ya por último, un extra. ¿Qué cosas usted hace para cuidar obviamente sus oídos, su garganta, su nariz, etcétera? Que usted siente que deberíamos de hacer nosotros con más frecuencia o que siente que no hacemos. Ok. No exponerme a ruidos. Nariz, los lavados nasales son excelentes y más para nosotros que somos alérgicos. Eso es una buena práctica. La garganta, no gritar. Y si uno, como mencioné anteriormente, como yo tengo que hablar mucho, tratar de educar la voz. Ser responsable con Responsable, ella, sí. cuidarla.
el uso el buen uso de la voz es vital. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, tengo gripe, pero me toca cantar, entonces yo trato de, mira, no puedo, o busco a alguien que me pueda sustituir, en el caso de que no haya mucho inconveniente. Pero eso es algo vital porque eh, abusamos muchas veces de nuestro cuerpo sin medir las repercusiones en el futuro. Entonces, el consejo es que cuidemos lo mejor que podamos de nuestros sentidos. Bien, doctor, ya hemos llegado a la parte final de esa entrevista. Agradecerle por su presencia aquí. De verdad que yo he aprendido bastante y sé que el que vio este video también aprendió mucho más. Así que no olvides suscribirte, compartir este video. Si tú tienes algún familiar que ronca, muy importante. Diría que de las partes más importantes Claro. de la entrevista, porque hoy aprendimos que lo que por tanto tiempo hemos normalizado, perdón, no es normal. Ujú. Entonces, no te quedes con el video para ti solo. Compártelo con tu familia, con esa persona que ya ronca. Y recuerda que lo que es de bendición para ti también puede ser de bendición para los tuyos. Así que nos vemos en otro video.